Los terroristas capturados confirman que pagaron a UNIFIL para que utilizara sus puestos de avanzada contra Israel, incluso para que utilizara sus cámaras de vigilancia, lo que viola su mandato. Los agentes de Hezbollah capturados durante recientes operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano han revelado durante los interrogatorios que la organización sobornó al personal a personas, no al personal completo, pero sí a personas de UNIFIL para utilizar sus posiciones en la región, según las fuentes de seguridad que hablaron con el encargado de este artículo, Israel Ayom. Estas fuentes, que conocen los detalles, revelaron que Hezbollah también se hizo con el control de las cámaras de la UNIFIL en recintos cercanos a la frontera israelí y las utilizó para sus propios fines. A la luz de estas revelaciones y del flagrante fracaso de la UNIFIL a la hora de impedir que Hezbollah se atrincherara a lo largo de la frontera, Israel planea confiar principalmente en los compromisos del ejército libanés, entre comillas aclara la parte de los sunitas, en cualquier futuro acuerdo con el Líbano, en lugar de hacerlo en la UNIFIL, que ha demostrado ser ineficaz a lo largo de los años y ahora está acusada de colaborar frecuentemente con agentes de Hezbollah. Según el subtítulo de este trabajo, ellos lo titulan Una fuerza sumida en el fracaso. Y el autor del post dice, la UNIFIL, una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, se desplegó en el sur del Líbano en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras la Operación Litani en 1978 y desde entonces ha operado con distintos mandatos. En un principio, carecía de poderes de ejecución hasta la Segunda Guerra del Líbano, pero en el 2006 su mandato se amplió y pasó de tener funciones de mantenimiento de la paz a tener una autoridad de ejecución limitada. La resolución 1701 de las Naciones Unidas, adoptada al concluir la guerra, autorizó a los soldados de la UNIFIL a impedir que los agentes de Hezbollah llevaran a cabo actividades terroristas al sur del río Litani. Sin embargo, la fuerza de la UNIFIL ha fracasado estrepitosamente en su misión e Israel ha afirmado en algunos casos que incluso facilita los planes de Hezbollah bajo su supervisión. Incluso cuando las fuerzas de defensa de Israel entraron recientemente al Líbano para realizar operaciones terrestres cerca de la frontera para desmantelar a la red terrorista de Hezbollah, la UNIFIL rechazó rotundamente los pedidos israelíes de evacuar sus posiciones y retirarse de la zona fronteriza. La organización insiste en mantener su presencia en la línea de fuego, poniendo así en peligro a los soldados extranjeros de varios países que prestan servicios en la frontera. La negativa de la UNIFIL a evacuar a su personal tomó por sorpresa a Israel, lo que provocó intentos de múltiples canales de persuadir a la organización para que se retirara de la zona de peligro. Israel sospecha que la insistencia de la UNIFIL en quedarse en esa parte es parte de un intento de ocultar su continuo fracaso a la hora de impedir la acumulación de armas por parte de Hezbollah y sus flagrantes violaciones de la resolución 1701. Para agravar el problema, la UNIFIL ha lanzado recientemente acusaciones contra las FDI afirmando que los tanques Merkava entraron por la fuerza en una de las posiciones de la organización en una aldea, destruyendo la puerta. Las FDI explicaron que el incidente se produjo durante un intenso fuego de misiles antitanque contra sus fuerzas que hirió a varios soldados. Para evacuar a los heridos, los tanques tuvieron que dar marcha atrás en una zona en la que no podían avanzar debido a la amenaza del fuego. Además, las FDI informan que en los últimos meses Hezbollah ha estado lanzando misiles y cohetes contra Israel desde sitios adyacentes a posiciones de la UNIFIL y algunos proyectiles han caído cerca de sus puestos de avanzada. Repercusiones diplomáticas.
la fricción entre la FDI y la UNIFIL está provocando la condena internacional, socavando los esfuerzos de las FDI por generar legitimidad internacional para sus operaciones en el sur del Líbano y causando un daño diplomático significativo con los países europeos. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, declaró recientemente: los terroristas de Hezbollah utilizan los puestos de avanzada de la UNIFIL como escondites y preparan emboscadas en las cercanías. La insistencia de la ONU en mantener a los soldados de la UNIFIL en la línea de fuego es incomprensible. Según fuentes israelíes, la ONU tiene la intención de mantener la presencia de la UNIFIL en el sector incluso después de que termine la guerra. Sin embargo, dado el rotundo fracaso de la organización, Israel piensa confiar más en la responsabilidad que espera que asuma el ejército libanés y menos en la fuerza de la ONU que no cumplió su mandato. Bueno, amigos, aquí tienen el artículo que incluso si usted está siguiendo mi canal sabe que en este video que publiqué anteayer, que se titula Madre de Males, nada que celebrar, ONU, Cuba, Venezuela, Líbano, hablo del tema, trato un segmento de este artículo porque precisamente ese día, el 24, era el día que se celebraba a nivel mundial, el día de la Organización de Naciones Unidas. Irónicamente, bueno, pero sí, ellos tienen un día. Y lógico, yo estaba conversando con ustedes, estaba compartiéndoles a ustedes las informaciones que estaban relacionadas con los grupos que hay en distintos lugares, que también les sugiero, si así lo desean, pueden ir al video que se publicó el 25, en el que, con el título Terrorismo, fomentar, permitir, alimentar, ejecutar, también se cuestiona un poco la existencia de grupos que causan toda esta situación horrenda, la existencia de jefes de Estado, jefes de fuerzas militares que se han encargado de buscarlos y que se han encargado de la lucha directa contra ellos, erradicándolos donde quiera que estén, y también, bueno, las cantidades de opiniones que se suscitan en distintos lugares, acusando de genocida, de criminales a unos, justificando otros, y bueno, pues como siempre yo les recuerdo a ustedes que todo este horror, que a todo este horror no se llega de un plumazo y no lo hace solo un hombre. Con esto los dejo y siempre, bueno, pues invitándolos al análisis, invitándolos a la comprensión del tema y sobre todas las cosas a la búsqueda de información que nos ayude a tomar acciones por la libertad de los seres humanos y no ponernos así sin razonar con profundidad de un lado o del otro. Como siempre decía mi abuela, en todas las casas cuecen habas, y como siempre he escuchado a personas inteligentes y analistas inteligentes, todo en la vida no es blanco o negro, hay grises, hay matices. Entonces es muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de valoración tener en cuenta eso, y sobre todas las cosas no dejarse llevar por el discurso mediático que te van imponiendo, en el que frases y calificativos van perdiendo o ganando connotación en la medida que esta gran fuerza mediática te quiere imponer la narrativa. No dejes que te impongan la narrativa. Con esto, bueno, pues terminamos. Recuerda siempre compartirlo. Recuerda siempre que en las redes sociales como @idolidiadaria me puedes encontrar, y que si quieres seguir La Frontera Transparente puedes ir a la derecha y donde dice Siguiendo la Frontera Transparente, das clic y también te llegan las notificaciones cuando publico un post. También puedes hacerlo aquí en este canal, en la campanita, y ahí, bueno, pues le das seguir
y acto seguido le das todas y también te llegan notificaciones.